donde la calidez humana y el profesionalismo son nuestros valores fundamentales. Nos enorgullece ser tu fuente de información y entretenimiento, y estamos comprometidos en brindarte una programación de alta calidad que refleje la vida, el deporte y la cultura de nuestra región. Con la mejor tecnología y un equipo de profesionales capacitados y comprometidos, trabajamos incansablemente para ofrecerte una experiencia llena de buenos momentos. Sintoniza TDC y descubrí todo lo que tenemos preparado para vos. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos a una nueva edición de Mesa Redonda de Debate, como siempre por TDC de Firmat para todo el sur de la provincia de Santa Fe. Mariano Carreras, ¿qué cuenta? Un placer. ¿Cómo le va, Mauro? Un gusto volver a encontrarnos una semana más para poner la lupa en la región, para hablar con los protagonistas, para tratar de seguir analizando qué pasó en los comicios del 29 de junio y también todo lo que vendrá a partir de ahora. Bueno, y como siempre, analizamos una de las noticias más importantes de Firmat, de la región o de la provincia. Esta quizás de impacto nacional, que fue el decreto firmado por el presidente Javier Milei, donde decide disolver y que desaparezca una cantidad importante de organismos públicos, entre ellos la Agencia Nacional de Vialidad y la Agencia de Vialidad Nacional, ambas. Una cosa es distinta de la otra. Con lo cual las rutas nacionales se van a quedar sin cualquier tipo de mantenimiento. En el medio, Mariano, está, por ejemplo, un fallo judicial del Juzgado Federal de Venado Tuerto que obliga a Vialidad Nacional, que ya desaparece, a reparar las partes más deterioradas de Ruta Nacional 33, Ruta Nacional 8 y Ruta Nacional 7 dentro del Departamento General López, al igual que hubo fallos en otros departamentos de la provincia de Santa Fe, pero a priori se presenta como un fallo incumplible por parte del gobierno. Además, ahora está obligando a nadie. A nadie. Porque no está más el estamento el que tenía que cumplimentar esa orden. Sí, una cosa era ajustar al Estado o, digamos, que en las reparticiones donde había personas que cobraban solo sin trabajar, sean apartadas o despedidas o como quiera decirle, otra cosa es eliminar el Estado. Bueno, Milei lo dejó en claro, que era el topo que llegaba para destruir el Estado, el topo desde adentro, destruirlo obviamente, y es lo que está haciendo con un organismo que en el corto y en el mediano plazo lo va a empezar a padecer la sociedad. Esto lo va a padecer el vecino de a pie, lo que está ocurriendo con los organismos públicos como el INTI, como el INTA, más allá de lo que nombrábamos recién, CONICET, por ejemplo. En estos días apareció un cartel sorpresivamente en la intersección de la Ruta 33 y 93 en Firmat, da hacia Ruta 93, pero sí. Dice, atención, aquí comienza la Ruta Nacional 33, responsabilidad del Estado Nacional. Hay un cartel que ya está instalado desde esta semana, nadie sabe quién lo puso, uno puede suponer. Sí. Tengo muchas suposiciones, pero ninguna, digamos, tengo todas las certezas, pero ninguna prueba, sí. En definitiva. Pero el cartel está y marca que inicia la Ruta 33 en ese lugar y que es una responsabilidad del Estado Nacional, claramente desde un lugar que quiere decir esto, nosotros no tenemos nada que ver. Y hoy el gobierno provincial salió con un comunicado a través del ministro de Obras Públicas, Alessandro Enrico, recomendándole a los vecinos de Firmat al sur que viajen a Rosario por la Ruta 90 y dejen de lado de la 33. Más clarito, echale agua, dice sí, Fran. Exactamente. Bueno, pero todo en el marco de esta situación que se viene dando y que la verdad uno lo siente muchas veces como una cuestión sin sentido, es decir, siempre repitiendo lo mismo, siempre hablando de un tema que se agudiza. Y lo llamativo de esto es que pese a todas esas decisiones y esas medidas que van en deterioro de la calidad de la vida de mucha gente, todavía hay un porcentaje importante de la sociedad que sigue pensando que en algún momento va a pasar algo bueno que le va a devolver ciertos derechos o ciertos beneficios que viene perdiendo todos los días. Voy un poquito más allá de eso, porque lo que decís es preocupante. A mí lo que me preocupa un poco más todavía, que haya gente que festeje y que goce con esto. Eso no se ha visto nunca. Nunca lo habíamos visto como pueblo. Se trasladan en helicópero las personas, digamos, bueno, que abandonan las rutas, digamos. Hay un goce en la pérdida de derechos masiva de muchas personas. O
sea, existe una especie de goce, dirían los psicólogos. ¿Por dónde pasa si no? ¿Cómo vas a festejar que cierren Vialidad Nacional? ¿Cómo vas a festejar que cierre la Agencia Nacional de Seguridad Vial? ¿Cómo vas a festejar que eliminen, como eliminaron hoy, a gran parte de los trabajadores del INTI? ¿Cómo vas a festejar eso? O sea, ¿en nombre de qué? ¿Del antiperonismo, del antikirchnerismo, del anti qué lo vas a hacer? Tú sabes que hace unos días me tocó entrar a una farmacia, fui a buscar una medicación para mí, un antialérgico, y justo ingresé a una farmacia que atiende a PAMI. Claro. Y bueno, había muchos jubilados ahí esperando, entonces tuve que esperar mientras cada uno iba retirando sus remedios. Y es antihumano cuando uno piensa y cuando uno ve que empiezan a preguntar, este ya me entra, este no me entra, de este cuánto me entra, de este cuándo llega. Yo creo que el ejercicio básico que debería hacer toda aquella persona que se pone al frente de una institución como PAMI, por ejemplo, es hacer este trabajo, es recorrer las farmacias y ver todas las dificultades que tienen los afiliados para poder acceder a cuestiones que son las que les permiten tener una cierta calidad de vida en los últimos años de su vida. Vamos con el primer invitado del programa, Bruno Tadía, concejal reelecto de Ciudad Futura en Venado Tuerto. Bruno, ¿cómo estás? Gracias por venir. Mauro, Mariano, gracias a ustedes por el espacio, un gusto poder estar acá. Un apartado antes de hablar de la elección local con estos temas, digamos, con el desguace del Estado. ¿Cuál es tu mirada? Coincido completamente con lo que decían ustedes. Yo creo que acá entraba una discusión entre que había varias cosas que no funcionaban y aparentemente el remedio de eso es eliminarlo, antes que mejorarlo. Yo creo que es un sinsentido. La principal causa de muerte en Argentina son los accidentes de tránsito. ¿Cuál es la respuesta del Estado? Correrse y que cada uno haga lo que quiera. Esperar que venga un privado a hacer rutas, algo que no va a suceder. Yo creo que el desguace que estamos viendo este último tiempo ya es una cuestión, viste, absolutamente injusta. Y esto que vos decías del goce me parece que es tremendo el disfrute de determinados sectores sociales con que el otro la pase mal. Cuando se ajustó a los docentes decían, bueno, lo que pasa es que tienen mucho tiempo de vacaciones, cosas así. Bueno, ahora se ajusta a los jubilados. ¿Qué hay para decir al respecto? Y parece que hay una porción de la sociedad que lo celebra, que lo festeja. Entonces yo creo que cuando las cosas no funcionan hay que mejorarlas, pero de ninguna manera la solución puede ser eliminarla. Y bueno, yo creo que el último año y medio, con el ejemplo que viene dando el gobierno nacional de eliminar cada una de las instancias del Estado, los resultados están a la vista, nada mejoró, más bien todo empeoró. Bueno, en Venado Tuerto había 5 bancas en disputa. La semana pasada hacíamos una nota con Juan Ignacio Pellegrini. Minutos después de finalizada la nota llegaba la confirmación desde el Tribunal Electoral santafesino con el escrutinio definitivo que no eran 4 las bancas para el oficialismo, sino que eran 3. Una para Ciudad Futura, como ya se sabía, y la restante es para La Libertad Avanza con Maricel Fabiani. ¿Qué lectura haces de los que fueron los comicios el 29 de junio en Venado, Bruno? Bueno, tuvo un tono medio dramático, novedoso el hecho de la diferencia entre el escrutinio provisorio y el definitivo, pero vemos que hubo una elección, por lo menos en términos personales o del espacio, de crecimiento y consolidación de Ciudad Futura, que termina sacando una elección de 20 puntos, consolidándose como la alternativa y como la opción de la ciudad, alternativa al oficialismo y al gobierno de Unidos. Una consolidación también, pero un retroceso, me parece, del oficialismo. Mantiene su mayoría en el Consejo, pero viene a ser una elección de casi 80 puntos, a ser una elección de 50 puntos, que yo creo que en parte hubo una fuga de ese electorado hacia lo que ahora es la tercera fuerza de la ciudad, por lo menos en esta elección de La Libertad Avanza, quedando un consejo compuesto con 7 oficialistas, 2 de Ciudad Futura y 1 de La Libertad Avanza, lo cual nuevamente vamos a un consejo con mayoría automática, que por lo menos en los últimos años quedó demostrado que tal como está compuesto tiene poco sentido. ¿Qué porcentaje ha sacado Ciudad Futura en el 2023? 16 puntos. Crecieron, digamos. Sí, crecimos. De hecho, en el escenario, tanto en el 21 como en el 23, llegamos a las generales con 4 listas. La novedad que hubo ahora por la no existencia de pasos es que llegamos a unas generales con 9 listas. En ese contexto nos consolidamos como la segunda fuerza y sacamos 20 puntos, habiendo mayor dispersión de votos. Así que hay un claro crecimiento y una clara consolidación de Ciudad Futura en la ciudad. El oficialismo perdió un porcentaje mayor al que obtuvo La Libertad Avanza. ¿Pensás que se está dando el desgaste de 6 años de gestión o por dónde está pasando la cosa? Yo creo que sí, yo creo que la gestión ha empezado a cometer errores, principalmente después de 2023, después de una elección muy importante del oficialismo. Creo que empezó a primar mucho la prepotencia y mucho el egoísmo. Creo que los primeros años, tal vez atravesado por la pandemia y por otros elementos, el gobierno
trataba de demostrar, sea real o sea aparente, pero determinadas señales de diálogo, de consenso y demás. Y yo creo que después del 2023, claramente envalentonado en una sensación de su victoria, ¿no? Creo que empezó a hacer cosas que la sociedad no pedía de modo inconsulto. La Plaza San Martín, 4.000 millones de pesos, alguien que nadie en la ciudad toleraba ni estaba pidiendo. Lo del Parque Municipal, sacar los pinos históricos que había puesto Aufrán hace casi 70, 80 años, no se sabe bien para qué, para hacer una pista que después podía hacerse. Yo creo que el oficialismo empezó a cometer claramente actos de atropello, producto de su propia soberbia y una muy mala gestión provincial, el ajuste a jubilados, a trabajadores públicos, a docentes, claramente creo que impactó en la ciudad y que esto es una elección legislativa, no ejecutiva, y que creo que tal vez la persona con más espalda de la ciudad es el intendente, pero no así el resto del equipo, que claramente se vio apalancado eso en las elecciones, o evidenciado en las elecciones, donde hubo un candidato oficialista que no dijo nada de lo que hizo 8 años en el Consejo, sino que más bien fue el actor secundario o el actor de reparto del intendente diciendo que era parte de su equipo, pero no comentó qué propuso, qué debatió, qué dijo durante 8 años en el Consejo. Bueno, dando a entender claramente que la ciudad tiene una fuerza ejecutiva marcada, pero con un poder legislativo en declive y con poco debate. Pero con una estructura en cuanto a cantidad de bancas que no se modifica, digamos. ¿Cómo lo ves al Consejo que viene? Va a haber un concejal de la Libertad Avanza, pero no va a haber un concejal del PJ. Digo, el PJ por primera vez que no va a tener concejales de la Vuelta a la Democracia. Sí, yo creo que va a ser incluso un consejo, no tan diferente, pero sí tal vez más adverso, porque en determinadas discusiones esenciales o centrales terminaba siendo 7-3. Ahora Claro. Uno podría entender que por afinidades ideológicas, seguramente las cuestiones esenciales como aumentos y demás puede terminar siendo tal vez 8-2, pero que claramente el rol del consejo, que siempre decíamos, que es controlar y proponer, cuando tiene este tipo de mayoría automática no funciona ninguna de las dos cosas. El oficialismo, por lo menos los 4 años que me tocó estar en el Consejo, se caracterizó por no proponer. ¿Y por qué digo por no proponer? Porque todo el dispositivo, todo el andamiaje que quiere echar a andar en la sociedad y en la calle, lo hace vía ejecutivo. No necesita para eso el Consejo. Y que obviamente menos va a controlar la fuerza política oficialista del Consejo al oficialismo municipal. Por eso vimos este último tiempo un Consejo con bajísima discusión. Mucho lomo de burro pedido, mucha luz. Declaraciones de interés y demás, y cada vez que había un debate intenso o que generaba cierta situación problemática, salían a victimizarse de que éramos violentos, de que gritábamos, de que poníamos palos en la rueda. Cuando en realidad era un debate entre 10 concejales levantando la mano y el presidente diciendo tenés vos la palabra y tenés vos la palabra. Entonces vos imaginate, un consejo que no propone, un consejo que no controla y un consejo que cuando trata de debatir el oficialismo dice dejen de gritar porque me duele el oído, ¿a qué consejo vamos? Bueno, ese era el consejo que teníamos. Si uno ve la composición o la cuestión cuantitativa, todo indicaría que esa lógica se va a seguir sosteniendo. Esperemos que haya un cambio actitudinal del oficialismo y que tenga un poco más de predisposición al diálogo, porque si no realmente hay que discutir para qué está el Consejo. Un dato, Bruno, que tienen que reflexionar, me parece, toda la dirigencia, más allá de los que les ha tocado hacer una mejor elección o no, es la baja asistencia de la ciudadanía a las urnas. Realmente un 42% es un número muy bajo de vecinos que decidieron participar de una elección que es intermedia, pero que es importante porque estamos justamente eligiendo las autoridades legislativas de Venado Tuerto. Completamente, incluso el mismo domingo a la noche, a pesar de la banca y demás, la primera conclusión que decíamos, que el gran protagonista de la jornada fue el ausentismo. La cantidad de gente que eligió no elegir es preocupante, porque si bien uno veía ya en las últimas tendencias que había una baja, parecía que con la elección constituyente habíamos tocado piso, ¿no? Fondo, que fue el 49% en la ciudad. Y ahora vamos a una elección local, donde vos conocés los candidatos, que parece a priori que lo que está en juego por lo menos identificás un poco más. Si bien la reforma constitucional es mucho más importante, en un lenguaje político un tanto más ajeno al lenguaje ciudadano, ahora, ante una elección a concejal donde se disputa lo local, lo del día a día, tampoco fue la gente. Yo creo que es dramático, es preocupante, y que no golpea de modo directo a un partido en particular, sino al sistema democrático en general. A ver, más de la mitad de la sociedad está yendo a no votar. Está eligiendo no elegir a nadie, y eso realmente es preocupante. Un claro mensaje de distanciamiento de la sociedad que interpreta que en el voto no hay nada en juego.
o que votes al que votes poco y nada va a cambiar y que más o menos puede cambiar un político u otro, pero que la realidad lamentablemente en los últimos años siempre es la misma o incluso peor. Entonces yo creo que el mensaje fue muy fuerte y obliga a repensar al sistema político en su conjunto y al Estado en la forma de vincularse con la sociedad. Yo creo que el Estado no puede conectarse solo con la gente cada 2 años, cada 4 años vía electorales, sino que evidentemente tiene que pensar esquemas mucho más abiertos, mucho más participativos, porque el electorado está diciendo que desconfía del político que me habla 30 días antes de las elecciones. Hay que recuperar la confianza y hacer un gran esfuerzo por tender nuevos puentes y reconectar a la sociedad con la política. ¿El Consejo de Venado está distanciado de la gente, del vecino común? Profundamente, profundamente. ¿Por A qué? ver, las últimas bancas ciudadanas, por ejemplo, que la gente fue a pedirla o a solicitarla, no se le respondió. ¿Por qué? Porque pone en jaque algún tipo de discusión, porque te obliga a debatir. Y hoy el Consejo... O sea, cuando un vecino quiere presentar un proyecto puede pedir la banca ciudadana. Exactamente. Actualmente todas las que se presentaron en lo que va del 25 y el 24, ninguno fue convocado. ¿Por qué? Porque te obliga a debatir en un contexto donde decía que el Consejo tiene una posición tomada, que es no debatir, no discutir las cuestiones. Vecinos que llevan una nota y solicitan una reunión con los concejales no se le da. Por ejemplo, y un caso concreto, primera sesión de marzo del periodo ordinario, un grupo de jubilados y jubiladas principalmente llevó una nota queriendo hacer una reunión, firmada por 150 jubilados. Quería hacer una reunión con el cuerpo en su conjunto para que expliquemos el impacto de la reforma previsional en la ciudad. Esa reunión aún no se materializó. ¿Por qué? Y por quien tiene la mayoría seguramente tiene que dar cuentas de por qué implementó su fuerza política la reforma previsional a nivel provincial. Y así en cada uno de los ejemplos. La gente solicita información, no se le da. La gente pide reuniones, no se le da. La gente solicita una banca ciudadana y no se le da. Bueno, evidentemente el Consejo, una institución tan hermética, donde no da respuesta a nadie, o por lo menos no interactúa con nadie, evidentemente la gente lo mira con mucha distancia. Muchísimas discusiones en torno a por qué no se transmiten las sesiones, por qué no se sabe qué presenta y qué hace cada concejal. Nosotros lo presentamos 4 veces, las 4 veces fue votado por la negativa. Entonces, evidentemente tenemos un problema de que el Consejo conecte con la gente, hoy no lo está logrando, es una institución cerrada, hermética, que dice poco y hace mucho menos. Bruno, ¿qué mirada, cómo están observando, cómo están percibiendo y cuáles son las expectativas en lo que está sucediendo con la figura de Juan Monteverde, digamos, que es el referente de Ciudad Futura a nivel provincial, más allá, digamos, de este acuerdo que se ha hecho con el justicialismo, pero es como que este año es una figura que empieza a tener una centralidad, primero en la provincia y que inclusive irradia más allá. ¿Cómo están viendo todo este proceso y qué expectativas tienen al respecto? A ver, ahí hay como una cuestión entre lo personal de Juan y el proyecto colectivo. Yo creo que lo de Juan es sumamente meritorio por su capacidad, por su audacia, por su visión estratégica. Yo creo que no solo está alumbrando cierta esperanza de que las cosas pueden ser distintas en Rosario y en Santa Fe, donde fue segundo en el proceso constituyente, sino que creo que también hay un proceso de nacionalización con su imagen, que yo creo que da a entender que cuando las cosas se hacen de otra manera, se trabaja desde la sociedad hacia el Estado, de abajo hacia arriba, de la periferia hacia el centro. Cuando las lógicas de la política cambian, la gente acompaña. Porque también hay un clima muy de época con esto de la derechización de la política, de la derechización de la sociedad, que hay que todos tienen un poco mimetizarse con ciertos discursos punitivos, demagógicos, en torno al ajuste y demás, porque determinadas ideas de cambio, pero más bien transformadoras, progresistas o populares, han caído en desgracia. Y evidentemente, cuando el proyecto es sólido, cuando las cosas se hacen de verdad, esas banderas están vigentes. Y lo demostró Juan el otro día en la ciudad de Rosario y también lo demostró en las elecciones constituyentes. Esto es un llamado a ¿qué? A hacer las cosas de otra manera. Ninguna idea está muerta, sino que más bien la gente está cansada de que la política diga mucho y haga poco. Bueno, cuando Juan, Ciudad Futura y un conjunto de asociaciones estratégicas que se hizo en Rosario y también en varios lugares de Santa Fe demostraron que se podía trabajar de otra manera, la gente evidentemente acompaña, así que muy esperanzado por todo ese proceso. En ese contexto, ¿cuál va a ser el camino que seguirá Ciudad Futura Venado Tuerto? Porque uno observa Ciudad Futura Rosario, en los últimos años han tejido estrategias con distintos espacios políticos, la última de todo con algunos sectores del peronismo, en la constituyente con algunos sectores hasta de derecha del peronismo que generó ciertas polémicas, digamos. ¿Cuál va a ser la posición de ustedes en Venado? A ver, yo creo que ahora de cara a lo que viene aún no hay ninguna certeza, pero sí que Ciudad Futura va a seguir trabajando para ampliar su base
de representación. Hoy sectores importantes de la ciudad con muchísima tradición y con muchísimo recorrido han quedado sin representación institucional en el Consejo, donde también la intención es poder convocarlos, poder pensar una plataforma cada vez más amplia, donde no implique bajar ninguna bandera, pero sí reconocer que hay distintos recorridos y que hoy la inteligencia colectiva es sumamente necesaria, no solo con los sectores que pronunciaste vos, sino incluso también los sectores del FAS de Venado Tuerto, que no han tenido una buena elección o por lo menos no han llegado a... El espacio que representa a nivel provincial Carlos del Frade. Exactamente, yo creo que hay un montón de espacios en la ciudad donde tenemos muchas coincidencias y creo que si queremos tener más fuerza en el Consejo para poder cuidar más a la gente y garantizar mejor política pública, tal vez implique mayor generosidad de los distintos sectores, por lo menos de nuestra parte seguramente emprendamos ese camino para poder ampliar la base de representación y seguir siendo la alternativa de la ciudad. Bueno, se pone en juego una banca también en el 2027, la de Flor Giacometti. Exactamente, se va a poner solo, por lo menos en nuestro bloque, solo esa banca y los otros sectores que fui nombrando hoy no tienen representación, así que creo que es un camino auspicioso en términos legislativos de acá a 2 años, pero lo más importante está en todo este proceso. Nosotros siempre fuimos muy críticos de las alianzas electorales cuando se terminan dialogando en la chicharra ahí antes que cierre las listas. Yo creo que el proceso debe ser inverso. Primero construir, primero caminar, discutir horizontes, programa, propuestas y después lo electoral. Así que yo creo que el mejor tiempo para el diálogo genuino viene ahora, lo que queda del 25 y obviamente todo el 2026, que es un año, tiempos que no van a estar atravesados por lo electoral. Así que buenos tiempos para discutir sobre política concreta y real. Bruno, gracias por visitarnos. A ustedes por el espacio. Bruno Tadía, concejal reelecto de Ciudad Futura Venado Tuerto, nos visitó en Mesa Redonda de Debate. Hacemos una pausa comercial, 10 minutos, seguimos con más protagonistas. En Dulce Manía podrás encontrar un mundo de golosinas, salados, cotillón y muchas cosas más para todos los eventos y ocasiones de tu vida. Aceptamos todos los medios de pago sin recargo alguno y tenemos muchas promociones para cuidar tu bolsillo. Seguinos en nuestro Instagram @dulcemaniafirmat o ingresá a dulcemaniashop.com.ar para hacer tus pedidos sin moverte de tu casa. Encontranos de lunes a sábados de 9 a 20-30 horas en Córdoba 845 Firmat, Santa Fe. Dulce Manía, un mundo de golosinas y cotillón. Asociación Mutual Venado Tuerto te ofrece una amplia línea de préstamos con tasas a tu medida. Vení y disfrutá de nuestros servicios. Tarjeta de crédito Mutual Card, Cabal, turismo nacional e internacional, venta de artículos del hogar. Encontranos en Casa Central Venado Tuerto y filiales en Pergamino, Junín, Casilda, Santa Isabel y Chauvet. Asociación Mutual Venado Tuerto. La solidez de una gran entidad. Desde 1972, creciendo junto a vos. Encofir te brinda seguridad y confianza. Emergencias médicas las 24 horas, traslados, visitas domiciliarias, enfermería y consultorio médico virtual. Con Encofir SIEM te ofrecemos cobertura nacional e internacional. Cuidamos a tus hijos a través de nuestro servicio de pediatría y también te brindamos el 50% de descuento en farmacias. Contamos con cobertura para establecimientos y áreas protegidas. Encofir, una empresa que sabe lo que hace. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Próximo pozo, 2.900 millones de pesos. Los clásicos siempre vuelven. Y Pampacom te trae el más querido, el teléfono de línea. Si sos cliente de Pampacom, lo instalamos sin costo. Si ya tenés tu teléfono con otra empresa, no te preocupes. En Pampacom conservamos tu número y te ofrecemos todos nuestros servicios a un precio mucho más accesible.
Pampacón, un clásico de los clásicos. Nuevo bloque de mesa redonda debate. Nos visita el presidente comunal electo de la localidad de Chauvet, Mauricio Lusic. ¿Cómo estás? Gracias por venir. ¿Qué haces, Mauro? Muchas gracias, Mariano. Bueno, gracias. La verdad que hoy ya he venido antes de, creo que había sido antes. Previo al 13 de abril como candidato, post 13 de abril. Sí. Y bueno, hoy ya vengo con otro título más, que la verdad me enorgullece poder ser el representante a partir del 10 de diciembre de Chauvet, de todos los habitantes de Chauvet, y ser el representante también a nivel zonal, porque quiero eso, de que Chauvet tenga otro crecimiento, que tenga otra apertura. Recién, bueno, antes en el corte hablábamos del cambio generacional que hay en grandes partes de las localidades, no sé si en todas, pero una buena cantidad de gente joven. Yo estoy ahí en la mitad, estamos entre 40, 40 y pico, chicos de 30, o sea que tenemos otra apertura, otra cabeza. Y cuando hablamos también de este gobierno que nosotros queremos, que proponemos para el pueblo, que de hecho fuimos proponiendo cuando íbamos casa por casa, hablando, sin recursos, sin nada más que un discurso esperanzador, una ilusión, le vendíamos a la gente de que nosotros estamos capacitados para hacer grandes cosas por el pueblo, porque tenemos esa juventud, porque tenemos la capacidad de gestionar, porque tenemos una cabeza que apunta a seguir avanzando y planificar Chauvet no solamente en remodelar ciertas cosas o lo que ya tenemos, embellecerlo un poquito, sino pensar en futuro, pensando más a futuro de lo que nosotros queremos como pueblo, qué proyección tenemos, qué caminos queremos abrir como para que el Chauvet crezca, y no solamente poblacional, sino también en cuanto a la calidad de vida, las empresas que tengan mayor productividad. O sea, se abre una arista, un abanico de posibilidades que la verdad que hoy me siento orgulloso, y de hecho la vez pasada nosotros nos llamamos orgullosamente chauvetenses, porque es representar a tu pueblo de la mejor manera. De hecho lo hago en mi cuestión personal, en los laburos, en las ambientaciones, y es eso, es transmitir a la población que Chauvet puede más. Qué importante esto, perdón. No, por favor, usted como vecino de Chauvet, histórico, el arranque. Gracias, muchas gracias, Marito Carrera. Bueno, no se peleen. No, jamás. Llevamos 11 años sin pelearnos nunca, imagínate si no vamos a pelear ahora. 2 elecciones tuviste, el 13 de abril contra el actual presidente comunal y después el 29 de junio contra Rubén Di Benedetto. ¿Por qué pensás que le ganaste a Sergio Busquet y por qué pensás que sos presidente comunal? O en su efecto, ¿por qué pensás que perdió Sergio Busquet? Creo, bueno, ahí está la clave de que nosotros veníamos solamente con una ilusión, o sea, comentarle a la gente que nosotros, o sea, más que una ilusión era ofrecerle algo concreto de que nosotros podemos y estamos capacitados para hacer ciertas cosas. Y ahí es donde falla a lo mejor, o no sé si se estancó o tenía la mirada puesta en otra perspectiva de lo que es el crecimiento del pueblo. La verdad que yo ahí no me quiero meter, viste, vamos a hablar de lo mío. Nosotros le proponíamos esto de la juventud como cambio radical para cambiar las cosas, para empezar a pensar en Chauvet. Y uno que es padre de chicas, de nenas chiquitas, que estoy en la escuela y vuelvo un poco a tocar el tema de las instituciones. Ves a las instituciones que las estaban dejando de lado, que le daban la espalda. Entonces ahí es donde encontrás el talón de Aquiles que decís, bueno, ¿qué pasa acá? ¿Por qué no se le está dando bolilla a las instituciones, que son el pilar de toda comunidad, que es donde se forman los jóvenes, donde son los puntos de reunión de la gente grande, en el centro de jubilados, en una biblioteca, en un club, en una escuela? Entonces, no podemos dejar de lado la salud, no podemos ignorar la educación, no podemos, como nos pasó este fin de semana, que fue una fiesta del cooperativismo, y bueno, súper agradecidos con un sector, porque solamente se le beneficiaba a un sector de la educación del pueblo. ¿Y las otras escuelas qué?
porque pensamos diferente no vamos a tener la misma posibilidad. Entonces ahí es donde creo que falló la comunicación y la amplitud a que tenemos que manejar el pueblo, de que no tenemos que tomar las cosas personales. Eso como primer medida. Y eso soy consciente, porque nosotros siendo gobierno vamos a tenés que ser consciente que hay un proceso, hay un periodo, hay una planificación, hay un desarrollo, hay un límite y también hay un objetivo en común que es donde nosotros queremos llegar. En esto de pensar dónde quieren llegar, vos recién hablabas como el hecho de pensar un plan urbano, básicamente, decir, che, bueno, establezcamos pautas, criterios hacia dónde queremos ir y trabajemos en ese sentido, de modo tal que el proceso nos lleve a ese objetivo, valga la redundancia. ¿Dónde empezás a ver las prioridades? Es decir, bueno, ¿por dónde hay que empezar? Porque seguramente, como vas relatando, son muchos los lugares que hay que atender, entonces es decir, bueno, ¿por dónde se empieza? Y después, bueno, se irá ramificando. Sí, básicamente no sé por dónde arrancar, pero porque hay muchas cosas, pero ya nos estamos ocupando. Y eso, cuando hablamos, viste, de la distancia que tenemos son 5 meses que nos quedan hasta el 10 de diciembre, es mucho, pero lo bueno es que te da, en esta semana ya estamos hablando y programando, y entonces, ¿qué ves como objetivo principal o a corto plazo? Bueno, lo que es viviendas, la gente necesita una solución porque hay mucha demanda de eso. Pero necesitamos también tener la seguridad de lo que es la salud. Entonces, cuando vos le vas dando a la población una seguridad en cuanto a salud, que van a tener un bienestar, que ya yo soy tesorero del SAMCO, entonces conozco el paño bien desde cerca y sabemos cuáles son las respuestas o cuáles son las posibles acciones que podemos hacer para tener soluciones concretas y rápidas. De la parte de seguridad también es algo que nos involucra a todos, porque todos estamos inmersos en el pueblo y hay muchos delitos o muchas cuestiones que quedan ahí a la deriva, que también eso genera una inseguridad, una incertidumbre a la población, que no está bueno, porque no te da ganas de vivir en un pueblo donde tenés que vivir encerrado, con rejas, con cámaras de seguridad, y que pasan las cosas y lo único que te sirven las cámaras para ver cómo se llevan las cosas. Entonces, haciendo esos cambios fundamentales que son las bases, salud, seguridad, y después lo otro va a venir de la mano como para alivianar o encarar desde cuando ya a partir del 10 de diciembre estemos ahí ya sentados en la oficina y podamos palpar en primera persona todo lo que sucede en el pueblo, ahí sí vamos a poder tomar decisiones más concretas. Pero creo que salud, seguridad van a ser prioridades y obviamente los servicios. Nosotros ya estamos también hablando con la cooperativa eléctrica, porque tenemos que trabajar mancomunadamente con todas las instituciones. Hoy la cooperativa eléctrica, que son las que provee los servicios de luz, agua y cloacas, que está cortado. Entonces, bueno, ahí, gente, hay que unirse y tenemos que apuntar y empujar todos para adelante. ¿Qué implica para la localidad en cuanto a su crecimiento demográfico la obra que comenzó hace poco más de un mes de la Ruta Provincial 96, que va a unir en esta primera etapa, durante 14 kilómetros, Miguel Torres con la localidad de Chovel? Sí, soy muy optimista en ese sentido, porque creo que va a tener, primero que la posibilidad de que no vamos a estar tan aislados desde el pueblo a la ruta y que salir a la Ruta 33, todo lo que implica, que todo de público conocimiento, es como que estamos metidos y no nos beneficia. Eso sí hoy nos va a beneficiar, que salís, son 600 metros y ya tomás la ruta, entonces nos agiliza un montón el tema de viaje, o sea, conexiones a las grandes ciudades, tanto a Firmat, Rosario, Venado. Creo que ahí va a ser una gran posibilidad y el que estaba en dudas, que por ahí vivir en una ciudad o que muchos chicos que se van, bueno, podés vivir en tu pueblo, tenés todas las comodidades, tenés tu familia, tenés gente, no te desarraigues. Y tenés también, si las empresas empiezan a crecer, y es como todo un círculo virtuoso, si las empresas empiezan a crecer, van a tener mejores sueldos o mejores pagos a los empleados por ahí más jerárquicos. Entonces, como que todo eso va de la mano. No creo que lo veamos tan a corto plazo, pero sí va a generar un gran impacto y que nosotros, gracias a Dios, estamos hoy en esta posición donde vamos a poder acompañar de la mejor manera y utilizando la lógica. Una lógica razonable de lo que es vivir en un pueblo, convivir, estar permanentemente, y ahí es donde vas viendo también la realidad sincera de la gente, lo que le pasa el día a día.
A diferencia de otras localidades, Chubut debe ser uno de los pueblos con más empresas o industrias per cápita de la región, digamos. No es un problema el desempleo hoy en día, digamos, como puede ser en otras localidades, o en relación, digamos, no es un problema grave. No, tal cual. Sí, obviamente, como en todos lados, bajó la demanda, o sea, está más tranqui, pero bueno, sí, nosotros somos afortunados en tener tantas grandes industrias que dan mucho trabajo a un montón de gente y bueno, nada, es potenciar y es ver cómo darle una mano desde nuestro espacio, que es nosotros una de las cuestiones que hicimos en este tiempo fue conectar a las empresas de nuestra localidad a ser proveedoras de la provincia. Hicimos una capacitación como para ser proveedores directos, entonces ya sea en una licitación o en todo lo que sea, ya las empresas locales están directamente conectadas con la provincia y bueno, nosotros una de las ordenanzas que vamos a hacer también es priorizar el consumo interno, que si tenemos empresas locales que tienen esa mano de obra, o ese perfil, o esa mano de obra, o esa materia prima, que sea utilizado ahí, porque eso va también a potenciar y a generar más ingreso y más dinero en la localidad. Recién lo decías a manera de título, digamos, el trabajo conjunto con la cooperativa. ¿Es un objetivo a corto plazo, mediano plazo, el poder avanzar con la obra de cloaca? A corto plazo, ya. Corto plazo. Sí. Tenemos primero que tenemos toda la línea de cabeza que es Puyaro para abajo, estamos todos alineados, somos todos el mismo partido, tenemos grandes conexiones y grandes, esta red de trabajo con gente de un partido del otro, que a veces nosotros al ser tan variado, Unidos es tan variado, del PDP, el Partido Socialista, el PRO, la UCR, cualquiera de los partidos no es que se encasillan en uno. Entonces yo por lo menos me siento hoy muy afortunado en poder levantar el teléfono por uno o por otro. Estamos en contacto con cualquiera de cualquier partido dentro de nuestro partido. Entonces esa ventaja nos facilita hoy a poder traer o a poder ya pensar en lo que va a ser nuestro progreso del pueblo. Tratar de llegar a toda la localidad, digamos, con el sistema cloacal. Sí, sin duda, sí. Sí, obviamente nosotros ahora también nos tenemos que sentar y ser más concretos con toda esta ilusión que veníamos hablando, que queríamos, que le transmitíamos a la gente. Hoy nos tenemos que sentar a dialogar, a ver cómo están las cuentas, los estados financieros, la planta, cómo está de personal. O sea, es un proceso que va a ser la transición, que obviamente pensamos que va a ser de la mejor manera y que por lo menos nosotros estamos dispuestos a que así suceda, porque es en beneficio de todo el pueblo. No es por una cuestión personal, sino es para el beneficio de cada habitante, cada vecino, cada vecina, que no está bueno que haya rispideces entre el que se va y el que entra, porque en definitiva son las reglas de juego que uno tenía al momento cero de que tomó la decisión de estar en este juego, que es la política, y no es para siempre. Y bueno, tiene una fecha, así es la democracia, tiene una fecha de vencimiento. Exacto. Quería preguntarte justamente esto, Mauricio, mientras vos hablabas pensaba eso. ¿Ya hubo algún tipo de diálogo inicial, de acercamiento? Digo, porque es un proceso que se va a iniciar, como dijiste vos, son 5 meses, es mucho tiempo para algunas cosas y poco tiempo para otra. Y a la vez están dentro del mismo frente, que es el Frente Unidos. Digo, ¿ya hubo algún tipo de acercamiento, de diálogo, de llamado, de ver, bueno, cómo definimos los primeros pasos? No, todavía no. Creo que bueno, también es toda esta semana de euforia, de trabajo, de saludos. Así que bueno, vamos a ver qué pasa en estos próximos días. Si no vas a llamar vos, digamos, en su defecto. Si Sí, no llama el presidente comunal, digo, institucionalmente te vas a comunicar para intentar que se dé esta transición. Sí, va a ser pronto eso. Sí. Claro. Bueno, estoy anunciando. Sí, pero bueno, es una cuestión de... creo que tenemos que, bueno, ya sincerizar, las urnas hablaron. Eso es un resultado de la elección, no mucha vuelta. ¿Te felicitó por el triunfo, por el último triunfo? Sí, en Facebook escribió una salutación ahí tanto para Chidoro como para mí. Mauricio, gracias por visitarnos. No, por favor, gracias a ustedes. Mauricio Lusic, presidente comunal electo, nos visitó en Mesa Redonda de Debate. Vamos a una pausa comercial y seguimos con las elecciones, con los resultados, con lo que dejó y más invitados de la región.
Dulce Manía podrás encontrar un mundo de golosinas, salados, cotillón y muchas cosas más para todos los eventos y ocasiones de tu vida. Aceptamos todos los medios de pago sin recargo alguno y tenemos muchas promociones para cuidar tu bolsillo. Seguinos en nuestro Instagram @dulcemaniafirmat o ingresa a dulcemaniashop.com.ar para hacer tus pedidos sin moverte de tu casa. Encontranos de lunes a sábados de 9 a 20-30 horas en Córdoba 845 Firmat, Santa Fe. Dulce Manía, un mundo de golosinas y cotillón. Asociación Mutual Venado Tuerto te ofrece una amplia línea de préstamos con tasas a tu medida. Vení y disfrutá de nuestros servicios. Tarjeta de crédito Mutual Card, Cabal, turismo nacional e internacional, venta de artículos del hogar. Encontranos en Casa Central Venado Tuerto y filiales en Pergamino, Junín, Casilda, Santa Isabel y Chauvet. Asociación Mutual Venado Tuerto. La solidez de una gran entidad. Desde 1972, creciendo junto a vos. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Próximo pozo, 2.900 millones de pesos. Los clásicos siempre vuelven. Y Pampacom te trae el más querido, el teléfono de línea. Si sos cliente de Pampacom, lo instalamos sin costo. Si ya tenés tu teléfono con otra empresa, no te preocupes. En Pampacom conservamos tu número y te ofrecemos todos nuestros servicios a un precio mucho más accesible. Pampacom, un clásico de los clásicos. Nuevo bloque de mesa redonda de debate. Seguimos con invitados de la región, Mariano. Exactamente, y está el presidente electo, el presidente comunal electo de la Bordegoy, Agustín Romegiali, que me dijo Coco. O sea, que le vamos a decir Coco Romegiali. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Mucho gusto. Gracias. Bueno, ¿cómo estás viviendo estas horas? ¿Esperabas el resultado? ¿Esperabas la respuesta de los vecinos que se dio en las urnas? La verdad que, bueno, la situación nosotros veníamos planteándola porque tuvimos una campaña bastante larga. Arrancamos en diciembre con el armado, lo cual nos dio todo un tiempo de ir analizando también cómo iba a ser la cuestión. Y lo que marcamos ahí también como eje fue, te digo, el armado político que tiene que ver también con lo que después se vio en el resultado. Pero bueno, entendiendo que ese punto de partida fue bueno, también esperábamos que la respuesta en las elecciones también se diera de ese modo. Y después, bueno, todo el proceso que hicimos durante ese periodo largo que fue el armado, después la campaña, que la tomamos de un modo de ir por casa, visitar a cada vecino, en primer momento yendo a escuchar, porque la verdad queríamos escuchar a cada vecino cuáles eran sus demandas, sus necesidades, las inquietudes. Y bueno, con respecto a eso, después fuimos trabajando y elaborando algunas propuestas muy concretas, que, a ver, no fuimos con nada exorbitante, sino que fuimos con lo que el vecino nos estaba diciendo que eran las necesidades que tenían. Eso lo volcamos en propuestas, también algo que tiene que ver con la estructura que hoy nos permite el gobierno provincial, pero es la propuesta que llevamos. Con esa lógica de trabajo, ya te digo, un mes antes de las elecciones entendíamos que también el vecino estaba dando también un respaldo importante, cada vez empezó a sumar más gente al proyecto y a lo que nosotros planteamos, a ese pedido de confianza que nosotros le decíamos al vecino que tengan en nosotros, que habíamos tratado de armar un lindo equipo de trabajo, gente que venía nueva a la política y bueno, ya estando en los últimos días, si bien teníamos dudas
cómo iba a ser el resultado final, estábamos tranquilos de que esto se podía dar de este modo. No hubo muchos cambios de gobierno en la región, Labordevoy fue uno, ¿no? Digamos. ¿Por qué pensás que ganaste? Más allá de lo que estás diciendo, ¿no? ¿Cuál considerás que fue la clave? Si considerás que influyó mucho o no que el ministro de la Producción, Gustavo Puccini, sea de la localidad de Labordevoy. Sí, te vuelvo a repetir, me parece que hay factores que tienen que ver con lo propio de la localidad, que tienen que ver un poco con los 10 años de gestión de Bruno, que me parece que ya estando en un tiempo bastante extenso, se empezó a notar a determinadas problemáticas y situaciones que la gente por ahí veía que no se venían resolviendo. Ese es un factor. Creo que el trabajo nuestro del armado político también es un factor importante, y ni hablar que, bueno, siendo Gustavo el ministro de Producción de la localidad, de la provincia, que es de nuestro pueblo, bueno, eso también creo que la gente lo tomó con seriedad, vio que esto era una importante oportunidad para todos de poder gestionar directamente con el gobierno provincial, y bueno, a partir de ahí yo creo que es uno también de los ejes centrales para conseguir esa victoria. ¿Qué te movilizó a vos a involucrarte, a participar, a querer ser candidato, a recorrer todo este proceso? Porque sabemos que no es sencillo y en los lugares chicos tampoco es sencillo, o es más dificultoso aún, porque uno se conoce, porque hay vínculos y demás, y siempre cuando uno empieza a participar se genera algún ruido, alguna tensión. Bueno, ¿qué es lo que te llevó a tomar la decisión de recorrer este camino que hoy te pone como presidente comunal electo? Mira, yo vengo con una larga militancia política, creo que tengo de los 12 años, creo que aproximadamente. El grupo político que hoy conduce la provincia, fui en sus orígenes parte de ese grupo, es más, transité casi toda mi adolescencia y mi juventud en la militancia junto a Gustavo, a Maxi, y bueno, eso también me hace que he seguido siempre vinculado a lo político, he sido candidato, yo hace 8 años atrás había sido candidato también y habíamos perdido. Y bueno, nunca me alejé, si bien pude alejarme de lo político en algún momento partidario o estando involucrado en lo electoral, después seguí siempre laburando en mi pueblo desde las instituciones. A ver, yo creo que con la participación, involucrarse, tiene que ver con eso. A ver, uno puede hacer política desde los distintos lugares. Estuve trabajando muchos años en el Sanco local, estuve como presidente 4 años, hemos logrado hacer cosas importantísimas. Después estuve muchos años en la cooperativa telefónica, estuve muchos años también en el club trabajando. Bueno, he pasado por distintas instituciones donde traté siempre de aportar lo mejor, con errores, aciertos, pero siempre involucrado, pensando como hoy lo decía Mauricio también, cuando uno tiene chicos, se fue al pueblo a vivir, yo había estado en Rosario, después volví. También un sueño de que el pueblo crezca, mejore y pensando siempre también en los chicos, en la juventud, que todo sea para mejor, ¿no? Pero bueno, te digo, todos esos años transitando, después terminan diciéndome en este momento de la historia, che, puede ser que vuelvas, que seas candidato, lo charlé en familia, todo el apoyo de siempre que me dieron y bueno, decidimos encarar esta nueva etapa y así que bueno. Acá estamos. Y esto de decir, bueno, los vecinos nos pedían algunas cosas, nos marcaron algunas cosas que se terminaron transformando en propuestas concretas. ¿Qué cosas hay que empezar a transformar en la localidad que el vecino venía marcando y por ahí no venían siendo tenidas en cuenta? Mira, el problema principal, y te lo puedo, casi el 99% de la población nos planteaba un problema el problema en salud. Así que bueno, uno sabía, con la experiencia que había tenido en esos años que había estado de presidente de la institución y habíamos podido lograr cosas importantes o tratar de revertir muchos problemas que veníamos trayendo de años anteriores, bueno, que se puede hacer un trabajo serio, que por ahí no hace falta muchas cosas más que organizar y creo que la comuna tiene que volcar un presupuesto adecuado también para salud y que se puede organizar un esquema distinto para beneficio de la comunidad. Entonces, sabíamos que la gente está demandando esto, que nosotros teníamos que ir con una respuesta concreta y lo planteamos en esos 2 ejes, en organizar el sistema y en un presupuesto acorde para lo que Labordevoy necesita, que es atención primaria de salud. Atención las 24 horas, el objetivo es cubrir una franja horaria importante. ¿Cuál es la falencia puntual que hay que subsanar, digamos? No, a ver, Labordevoy tiene un sistema de atención primaria de primer nivel, tiene una sala,
donde antes se tenía una cobertura médica solamente por la mañana con una enfermera. Bueno, cuando estuvimos nosotros a cargo de la institución logramos duplicar ese horario con un cargo médico más, con una enfermera más. Bueno, se logró también instalar un consultorio odontológico público en la institución, ampliar toda la infraestructura. Bueno, entonces sabemos que, a ver, se dan situaciones que hay que resolverlas puntualmente. Te digo, no tenemos una cobertura de las 24 horas, pero también perdimos hace 1 año y medio guardias médicas los fines de semana, que siempre fue algo histórico que la Bordovía había tenido. Hoy estamos pensando tener un sistema de emergencia aceitado, pensando en trabajar con las comunas vecinas, que por ejemplo Hugues tiene un hospital, Melincue está teniendo guardias las 24 horas. Bueno, entonces ver cómo nosotros trabajamos y coordinamos esas acciones para que sean eficientes, que hoy por ahí tenemos falencia. A ver, no lo digo porque el sistema de ambulancia funciona muy bien. ¿Por qué? Porque tenemos un ambulanciero que responde, que está todo el tiempo pendiente de cuando hay alguna situación que se da en el pueblo. Pero por ahí la ambulancia sale sola, con el ambulanciero sin acompañante de una enfermera o un médico. Entonces, por ahí la situación se puede tornar caótica, depende de la gravedad del caso. Entonces, bueno, esas situaciones te la plantea el vecino. Después, falencia que hay desde el Sanco de un montón de cuestiones que es, a ver, no se están dando respuestas, pero también falta por una cuestión de organización y presupuesto. Entonces, bueno, todas esas cuestiones uno está entendiendo que se pueden trabajar con estos dos ejes que son un buen presupuesto y organización. Perfecto. ¿Ustedes interactúan con el hospital de Firmat? ¿Dependen del hospital de Firmat? Nosotros tenemos 2 situaciones. Una es el primer nivel, pasar a Firmat depende de la complejidad del caso, o Venado Tuerto. En materia de obras públicas, ¿qué tan lejos o tan cerca, no en cuanto a kilómetros, está la posibilidad de que llegue el gas a la localidad? Nosotros participamos hace un mes aproximadamente en una reunión donde estuvo en la comuna de Hugues, donde estuvo la gente del frigorífico. Bueno, estuvo Puyaro, estuvo el ministro de Producción Pusini, bueno, Donati, Lisandro, bueno, donde estuvieron haciendo anuncio de la obra de gas que va a llegar a Hugues. Bueno, una parte financiada por el gobierno provincial y otra parte por el frigorífico, lo cual, imagínense que para nuestra región, no solamente para Hugues, es importantísimo. ¿Por qué? Porque el frigorífico va a poder empezar a tener otros costos y va a poder mejorar mucho su producción, va a poder incorporar más mano de obra, lo cual le va a servir a todos los pueblos vecinos. Nosotros tenemos 50 casi empleados del frigorífico que son de la localidad. Mucho. Así que bueno, lo que hablábamos con la gente del frigorífico, esto le va a permitir llegar de 700 cabezas casi a 1000 en este esquema nuevo que se le va a plantear con la llegada del gas, por lo cual es un beneficio importante. Bueno, en esa reunión, a ver, empezamos a hablar de la factibilidad de que esto llegue a la Bordovía. Bueno, imagínense que Gustavo es el ministro de Producción, es el que hoy está desarrollando los gasoductos a nivel provincial, y bueno, su localidad hoy queda ahí siendo una de las que en la región está necesitando ese servicio. Así que nosotros estamos muy ahí con el reclamo constante. Le llevaron la pala, ahí con la pala. Exactamente, vamos a hacer el trabajo, a ver. De llamarlo todos los días Puccini. Todos los días. Hoy es el cumpleaños, ¿lo llamaste? Hoy el cumpleaños. Por las dudas, digo. A 7:30 de la mañana ya le habíamos mandado, porque estábamos en un grupo ahí de amigos, aparte somos amigos de toda la vida con Gustavo. Bueno, le mandamos un mensaje, un saludo, así que lo saludamos. Es importante que haya un ministro que sea del pueblo y en esas cosas productivas. No, totalmente. Es fundamental. Aprovecho estos minutos que quedan, digo, vos contabas de esto de que yo francamente no lo tenía presente, de esa militancia que viene desde hace muchos años. ¿Alguna vez imaginaste que este escenario que estás viviendo hoy, que te toca presidir la comuna, con Gustavo Puccini como ministro, con Maximiliano Puyaro como gobernador, digo, todo ese grupo, que se iba a dar esto, ¿pensaste que esto podía llegar a pasar en algún momento? Y mira, nosotros al transitar tantos años de militancia, a ver, hemos estado más cercanos, más alejados en discusiones, pero sabía que acá había un potencial, porque la forma de trabajar de Maxi, de Gustavo, de este equipo que hoy gobierna la provincia, a ver, yo creo que tienen un objetivo claro y marcan una diferencia con muchos grupos políticos a nivel, no lo digo solamente provincial, sino a nivel nacional. Su esquema de trabajo y esto tiene que ver también con las experiencias, porque Gustavo es un tipo que viene de lo privado, estuvo en Molino Río de la Plata, donde arrancó como repositorio, te lo voy a contar porque es importantísimo.
como repositor en Rosario a terminar en una parte gerencial de Molino de Río de la Plata. Entonces, tiene una estructura y un conocimiento de encarar determinadas matrices que vos decís, bueno, hoy permite que volcar un poco a esto que decimos del rol del Estado. Si hoy lo que vemos es el tema de vialidad, se cierra vialidad, esto no sirve, bueno, no, el Estado sirve. A ver, la estructura del Estado sirve. El tema es la eficiencia. Entonces, yo creo que Gustavo, Maxi, hoy lo que le están volcando a este gobierno provincial es eso. Y lo podemos ver, qué sé yo, nosotros lo planteamos en las cuestiones de las rutas, cuando las rutas se hacían en este tiempo que se estipulaban, decían, che, 4 meses la ruta está terminada, está bien, después las condiciones climáticas, pero, a ver, en un tiempo récord las obras se están haciendo y tiene que ver con esa eficiencia, es decir, ¿cómo achicamos los costos? Bueno, con la eficiencia. O sea, hubo un trabajo para llegar hasta acá, digamos, nada fue casual. No, totalmente. ¿Y la idea es seguir trabajando para seguir creciendo? ¿Cómo lo ves? Ya que estamos, te lo pregunto. Yo creo que sí, a ver, acá esto recién comienza, me parece que hay un potencial terrible y bueno, nosotros estamos expectantes de que esto cada vez, a ver, imagínense que nosotros venimos de un pueblito chiquito como el Bordeboy, ver a un ministro de producción y lo vemos potenciarse hacia algo mucho más importante. Ya hoy el rol que cumple es importantísimo, a ver, tiene un ministerio muy amplio donde toma decisiones de un montón de aspectos. Y hoy uno sueña con que pueda avanzar un poco más en su carrera política y bueno, que la Bordeboy también tenga un próximo gobernador, un próximo presidente. No nos vamos a quedar con la chiquita. Muchas gracias. Gracias por estar, Agustín. Gracias a ustedes por el espacio. Presidente comunal electo en la localidad de la Bordeboy. Mariano, le estamos bajando la persiana a esta edición de Mesa Redonda de Debate. Exactamente, y a veces digo en esto de estar analizando la coyuntura, perdemos de vista estos detalles que es interesante poder conocer y poder ahondar, que es ver que hoy hay una provincia gobernada por hombres y por mujeres que también son de la región, son del territorio, y es una cuestión interesante, que es historia, que va a quedar en la historia, que tiene que ver ya con el presente, pero con la historia, que bueno, a veces también está bueno poder profundizar y también correr, como uno a veces dice que hay que correr a los próceres del bronce y verlos como personas, bueno, también a la dirigencia, ¿no? Poder verla como personas y que ellos también puedan ponerse en ese lugar, porque desde ese lugar también tenés permitido cometer algunos errores y también tenés permitido poder corregir esos errores que has cometido. Gracias por estar, como siempre, del otro lado. Esto fue Mesa Redonda de Debate. Nos reencontramos en una semana. Chau, chau.